nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar en estos momentos aquí en tu casa. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, hasta este lugar. Gracias porque tu presencia es la que nos guía, la que nos ha cuidado hasta el día de hoy, y podemos llegar con bien a tu casa para escuchar el consejo de tu palabra. Guíanos, Señor, en esta noche. Padre, pongo mi vida en tus manos, que sea un instrumento útil en tus manos en esta noche. Dame la gracia, la sabiduría, Señor, para compartir las ideas de tu palabra, el mensaje que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, hablando a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos que están aquí ya presentes, los que vienen en camino, los que están a la distancia, Señor, que ahorita están conectándose, Señor, gracias por sus vidas. Los que van a escuchar esta palabra tiempo después, bendícelos, Padre, a través de esta palabra, que esta palabra traiga dirección a nuestras vidas, traiga paz, Señor, en medio de todo lo que se está viviendo, moviendo, Señor, en las vidas, en las familias. Que seas tú, mi Dios, glorificándote a través de esta palabra. Aplícala tú, mi Dios. Espíritu Santo, seas tú hablando a los corazones, a las vidas esta noche, y que tomemos decisiones sabias, dirigidos por ti, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Bueno, pues gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder compartir su palabra esta noche, y le invito a que abra la Biblia ahí en en Salmo. Primero vamos a leer Salmo, el Salmo 65:11, luego vamos a leer Hechos. Pero vamos a leer este texto y luego vamos al libro de los Hechos, amén. Y hoy quiero hablar acerca de lo que mi barco necesita. Sobre eso vamos a estar llevando la reflexión de la palabra de Dios en esta noche, así que estemos atentos a esta palabra. Y yo le invito a nuestros hermanos que están aquí, les voy a dar un momentito para que puedan compartir el enlace para otras personas. Nuestros hermanos que están en su casa, comparta también el enlace para que otras personas sean bendecidas, edificadas a través de la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a leer Salmo 65:11. Amén. Vamos a leer nada más este versículo, Salmo 65:11. Dice la palabra: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Capítulo 27, y vamos a leer nada más el versículo 6 y el versículo 7 nada más. Ahorita durante la palabra vamos a leer otros versículos más, pero ahorita vamos a leer estos dos versículos. Dice Hechos 27, capítulo 27, versículos 6 y 7, dice: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Amén. Entonces puede tomar su lugar, gracias. Y mire, esta palabra que vamos a compartir en esta noche, como no sé cuántos de nuestros hermanos que están aquí presentes o que están ahorita escuchando esta palabra, ¿cuántos han estado en un barco, hermanos, en algún momento de sus vidas? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de subirse a un barco, aunque sea pequeño, pero que haya tenido esa experiencia en su vida? Un barco en el mar, y si no la ha tenido, yo creo que todos hemos visto películas, documentales, algo sobre los barcos en el mar.
Y puede usted imaginarse ahorita un barco en el mar, nomás no se me quede dormido, pero puede imaginarse un barco en el mar. ¿Cómo se lo imaginaron? A ver, unos segundos les voy a dar para que se imaginen el barco. Unos moviéndose, otros a lo mejor tranquilos, sereno. A lo mejor algunos vieron el barco y en una tempestad. Y a lo mejor nos podemos imaginar, pero aparte, como les digo, algunos habrán tenido esa experiencia de subirse a un barco. Hace muchos años me subí a un barco ahí en Veracruz, de esos que dan paseos por 2 horas, caben como 20 gentes, algo así. Pero no era un barco chiquito, pero tampoco era así súper grande. Pero sí me acuerdo que terminé mareada de ese paseo en ese barco. Y eso que le iba tranquilo el agua en el mar, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor si se internan más el mar adentro, pues a lo mejor es más fuerte las olas, o puede que el mar esté tranquilo. Y todo esto enfrentan pues los barcos que andan en el mar, hermanos. Entonces, esta palabra quiero enfocar y quiero comparar la vida de uno con un barco, ¿sí? ¿Qué barco se pondría usted en su vida? ¿Qué sería? ¿Barco pesquero? ¿Qué más hay? Un velero también, ¿verdad? Un yate, o un crucero, petrolero. Los hermanos que están en casa, ¿qué barco son ustedes? Imagina, un portaaviones, aquí me dicen que unos portaaviones, un buque de guerra, un submarino. Pero quiero que lo comparemos nuestra vida con un barco y comparar nuestra vida con este barco, hermanos, cómo nos tenemos que vivir este tiempo, esta vida, y también nos enfrentamos en un inmenso mar imponente, porque el mar, hablando de lo físico, si usted va al mar, es impresionante, o sea, el mar se impone, ¿verdad? Puede ser un gran crucero, pero el mar, aún así, se impone al barco la medida que tenga, ¿verdad? El mar es algo impresionante. Entonces, así, hermanos, todos nosotros somos como un barco en el mar que puede ser movido por el agua, por los diferentes olas que hay. Si hay alguna tempestad, hay barcos, vea, que han quedado a la deriva por tempestades que vienen, el clima, muchas cosas que enfrentan ese barco en alta mar, hermanos. Y así usted y yo andamos y estamos en esta vida enfrentando a veces momentos de grandes olas, momentos críticos, momentos de soledad donde parece que no hay otros barcos ahí cerca de ti y que tú estás enfrentando todo solo, momentos que puedes estar experimentando, pero ese barco necesita llegar seguro al puerto, a su meta final del viaje, hermanos. Y así cada uno de nosotros tenemos que llegar a nuestra meta, a nuestro final del viaje de manera segura, hermanos. Y así de imponente como lo es el mar, para esos barcos, sean pequeños, sean grandes, así muchas personas este año 2023 lo ven como algo imponente, un año que dicen está difícil, no la voy a hacer en muchas áreas a lo mejor de tu vida, y lo estás viendo a lo mejor como vemos en lo natural el mar, como algo imponente, que se impone, hermanos, pero nosotros, a fin de que naveguemos esta vida terrenal con éxito, con victorias, y que afrontemos cualquier tipo de cosa, hermanos, sea viento, sean olas de diferentes, nuestro barco necesita 2 cosas que quiero hablar esta noche. Nuestro barco necesita de 2 cosas. Acuérdese que estamos comparando ese barco con nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesita nuestro barco, hermanos? 2 cosas. Lo primero es
necesita dirección. Mi barco necesita dirección. Un barco en lo natural necesita ser dirigido, hermano, para que llegue a ese puerto, a donde va, para estar seguro, para llegar a su destino. Y nosotros necesitamos también dirección de Dios. Mire, necesitamos guianza de Dios, saber por dónde ir, saber qué hacer, hermanos. Lo necesitamos. Y dice la palabra de Dios, ahí en el Salmo que leímos, el 65:11, dice la palabra: tú coronas el año con tus bienes. Amén. Y esa palabra de tú coronas, esa palabra coronas, en el hebreo significa encerrar en círculo. Tú coronas el año con tus bienes, y los bienes son los beneficios de Dios, la bondad de Dios, o sea, sus bendiciones, hermanos. El año, dice la Escritura, tú coronas el año con tus bienes. Amén. Y esta de corona dice encerrar en círculo con las bendiciones de Dios. El año 2023, hermanos, está coronado con las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermano? Y cuando estaba yo leyendo este texto de Salmo 65:11, que dice, tú coronas el año con tus bienes, recordé por lo que significa en el hebreo. Corona significa encerrar, encerrar en círculo, y bendiciones, los bienes. Me recordé la vida de Job, cuando Satanás le dice a Jehová, y en Job capítulo 1, versículo 9 al 10, no se pierda de lo que estoy hablando, es algo muy importante lo que Dios nos quiere estar hablando en esta noche. Mire, Job 1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado, fíjese, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado, ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando estaba leyendo ese Salmo 65:11 que dice, tú coronas el año con tus bienes, que corona, les digo, significa en el hebreo encerrar en círculo. O sea, como Dios todo este año, el 2023, el año que nos toque vivir, hermanos, está coronado, está rodeado de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios. Así como lo gozaba Job, hermanos, así lo gozamos usted y yo. Dios bendiciéndonos, sus bendiciones para todo el año, hermanos, sobre nuestras vidas. Y eso es algo que debe causarnos gozo, alegría, de ver cómo Dios ha coronado este año con sus bendiciones. Amén. Para tu vida, para mi vida. Y así como a Job lo tenía cercado, dice la palabra de Dios, su vida, así nuestras vidas están cercadas con las bendiciones de nuestro Dios. Pero, hermanos, necesitamos, fíjese bien, necesitamos, como los barcos, ser dirigidos para llegar al lugar de destino. Recuerde que estamos hablando de comparar nuestra vida con un barco, ¿sí? Y para llegar a nuestro destino, a nuestro puerto seguro, hermanos, para cumplir las metas, necesitamos dos cosas, mencioné, y la primera es dirección de Dios. Un barco necesita dirección. Dios Él ha hecho su parte, hermanos. Este año está bendecido por Dios. Este año Dios nos ha acercado de sus bendiciones. Pero usted y yo necesitamos dirección de Dios. Así como los barcos necesitan ser dirigidos, hermano, y para eso cuentan con el timón. ¿Cuántos conocen el timón? Aunque sean caricaturas, ¿verdad? Ahí.
pero lo hemos visto, ese tipo volante, pero del barco. El timón que lleva todo barco, hermanos, fíjese, el timón determina el rumbo y el destino del navío y de sus ocupantes. Amén. Entonces, eso es en lo natural, cómo los barcos necesitan ese timón, y va el copiloto, va el capitán, hermanos, o como le llamen, ¿verdad? Esa persona que va ahí dirigiendo ese barco y dándole dirección para poder llegar a ese puerto, que es el destino de ese barco, de esa nave. Y hermanos, muchas personas en este tiempo, creyentes, cristianos, no saben qué hacer ni saben tomar decisiones sabias en este año 2023. Y lo necesitamos, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocen, mis hermanos que están también a la distancia, cuántos reconocen que necesitamos la dirección de Dios? ¿Sí? Así como los barcos necesitan ese timón, necesitan que el piloto, el capitán, ¿verdad?, dirija el barco, y a lo mejor usan otros artefactos, así nosotros, hermanos, necesitamos la dirección de Dios. ¿Quién mejor que el que ha hecho el barco? ¿Quién mejor para dar dirección a esta barca, hermanos, a este barco, que nuestro Dios que te hizo, que te fabricó, que te diseñó, hermano? Nadie mejor para saber hacia dónde va el barco, qué es lo que tiene que hacer, qué cualidades tiene, qué cosas puede hacer, qué no debe de hacer, que el capitán, que es nuestro Dios, hermano, porque aparte Él conoce el futuro, Él sabe el clima que vas a enfrentar. Puede ser que lo estamos comparando con barcos, nuestra vida. Entonces, Él sabe lo que viene, lo que vas a pasar, las tormentas que vas a enfrentar, los momentos de calma que va a haber en tu vida. ¿A quién mejor que tome la dirección de nuestras vidas, de nuestro barco, que nuestro Dios, hermano? Y lo necesitamos para este año 2023, y yo creo que el resto de nuestras vidas que Dios nos permita vivir. Necesitamos la guianza de Dios, ser dirigidos por Dios en nuestras vidas, porque el año está coronado con sus bendiciones, eso no hay duda, pero necesitamos su guianza. Amén. Y esta palabra Dios la ponía en mi corazón para hablarla, hermanos, empezando este año, que hay muchos barcos, o sea, muchos creyentes que están a la deriva, que no saben qué hacer. Muchos con temores están enfrentando este año, con situaciones, pero que Dios me hablaba, necesitan mi guianza. Necesitan ser dirigidos por mí, cada vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Y mire, vamos a Hechos capítulo 27, los otros textos que leímos. Y aquí se encuentra la historia del apóstol Pablo, donde a él lo llevan preso y va rumbo a Italia, a Roma. Y para llegar a aquel lugar tenían que embarcarse, tenían que ir en un barco, hermanos. Y mire lo que enfrentó la embarcación donde iba el apóstol Pablo. Y fíjese todo lo que enfrentaron. Por eso necesitamos que la guianza de Dios, porque Dios sabe lo que vas a enfrentar este año. Necesitamos la guianza, la dirección de Dios. Mire lo que enfrentó la embarcación en la que iba el apóstol Pablo. Vamos a ver el capítulo 27, ténganlo ahí en su Biblia, capítulo 27, el versículo 6. Recuerde, va el apóstol preso, lo van a presentar ante el César, que era el emperador, y van a llevarlo a Roma, Italia, y aquí nos dice el versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y aquí es una de las cosas que enfrentó el apóstol, hermanos, y que usted y yo también enfrentamos.
Dice, me llamó la atención la frase, nos embarcó. O sea, no que el apóstol quisiera ir en ese barco, sino que los subieron a ese barco. Fue embarcado, dice, nos embarcó. Y en este año, hermano, vamos a enfrentar cosas, situaciones, hermanos, que a veces son provocadas por otras personas, pero que tú y yo las vamos a enfrentar. Miren, a lo mejor como papás vas a enfrentar situaciones o cosas por causa de los hijos, que a lo mejor tomaron una mala decisión, que a lo mejor están enfrentando alguna enfermedad, algún problema, pero hermanos, vamos a enfrentar situaciones complicadas, a veces en ocasiones resultantes por otras personas, como lo estaba pasando aquí el apóstol Pablo. Lo llevaban en ese barco a él. Entonces, a veces vas a pasar situaciones de esa manera, hermanos, pero ahí en esos momentos necesitamos, ¿qué cosa? La guianza de Dios. Porque a veces decimos, es que estoy pasando esto, pero es por culpa de fulanito, por la situación que está haciendo esto, lo otro, por la decisión que tomó mi esposo. Si no hubiera hecho eso, mire, estamos pasando. Y aquí no se trata de echar culpa, sino que veamos que a veces enfrentamos como familia situaciones y que vamos ahí en el mismo barco. Pero como familia necesitamos, ¿qué cosa? Si están despiertos, ¿no? La dirección de Dios, ¿verdad? La guianza de Dios. Mire el versículo 7. ¿Qué más se enfrentaron? Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas. No, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dice aquí, llegando a duras penas. Apenitas, ¿verdad? Dice despacio, cuando no hay avance, hermanos, a duras penas, con mucho trabajo, con mucha dificultad, porque había vientos, situaciones ahí que estaban enfrentando este barco, y a duras penas iban avanzando, hermanos. Va a haber momentos en tu vida, en este año, en los años que vienen, que vas a decir, voy a duras penas, apenas si puedo, apenas si voy avanzando, hermano, pero no te desesperes. En esos momentos pide ¿qué? La guianza de Dios, la dirección de Dios. No caigas en desesperación, en desesperanza, sino que pon tu mirada en el Señor, amén. Aunque digas, voy a duras. Apenas si llego, apenas si llego a la quincena, Señor, voy a duras penas, con dificultad, estoy haciendo esto a duras penas, pero Señor, dame la gracia, dame la fuerza para avanzar, para seguir adelante. Así que, hermanos, aunque andes a duras, hay que avanzar, amén. Fíjense el versículo 10, ¿qué más se enfrentaron? Pablo les amonestaba y les dice en el versículo 10, diciéndoles, Pablo les estaba diciendo a los de la embarcación, ¿verdad? Ya iban enfrentando ahí vientos contrarios y les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Enfrentaron perjuicio, dice, y mucha pérdida. Perjuicio nos habla, hermanos, de daño moral o material. Fíjense todo lo que estaban enfrentando en esta embarcación, y son cosas a las que enfrentamos en nuestra vida, hermanos. En nuestra vida enfrentamos perjuicios y a veces uno tras otro, ¿verdad? Pérdida, a veces hasta de personas que amas, pérdida de amistades, pérdida de trabajo, pérdida en la economía, hermanos. Pero aún en esos momentos debemos de pedir
Exactamente. Aunque estés enfrentando perjuicios, aunque estemos enfrentando pérdidas, necesitamos, hermanos, a Dios en nuestras vidas. Amén. Versículo 14, fíjese. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjese, esta barca, hermanos, estaba la tempestad tremenda y dice que dio contra la nave un viento huracanado. Es un viento muy violento, muy fuerte el viento, hermanos. Imagínense por un momento ese barco en el mar, siendo llevado por esas olas, por esa tempestad, por esos vientos huracanados, hermanos, fuertísimo. Vientos fuertes que venían del este, del noreste, de todo, hermanos, que estaban enfrentando este barco, hermanos. Y así nuestras vidas, a veces vienen esos vientos fuertes que te quieren mover, hermanos, que te quieren desestabilizar, que te quieren mover de tu fe. ¿Cuántos no han pasado momentos así tempestuosos que sientes que el viento, que esa situación te está moviendo a tomar decisiones incorrectas? Porque sientes el fuerte viento, la situación pesada, hermanos, pero aún en esos momentos tenemos que pedir dirección de Dios, la guianza de nuestro Dios. Versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Dice, siendo combatidos, o sea, atacados por una furiosa tempestad, hermanos. Ese barco estaba siendo atacado por esa tempestad tan fuerte, hermanos, que estaban a punto de morir. Esa embarcación. Tener pérdidas materiales, pero físicas también, que estaban enfrentando. Pero fue atacado por estos vientos, hermano. ¿Cuántos ataques vas a recibir este año? No lo sabemos. ¿Cuántas cosas van a venir a tu vida? No lo sabemos. Pero, hermanos, si vienen, necesitamos ser guiados por nuestro Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para nuestro bien. Y ahí vamos a ver cómo Dios está coronando el año con sus bendiciones, con sus bienes. Amén. Entonces, fíjese todo lo que enfrentó la embarcación en la que iba el apóstol Pablo, hermano. Él tenía un puerto al cual tenía que llegar, pero en el transcurso de ese viaje enfrentó todas estas situaciones. Y mire, en el versículo 10 y 11, vamos a leerlo, de este mismo capítulo. Quiero mencionar algo importante aquí. Dice Pablo diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Un punto muy importante aquí, hermanos. En este año que está coronado con las bendiciones de Dios, pero que necesitamos la guianza de Dios, no le des más crédito a la sabiduría humana. Porque mire, a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos dejamos guiar más por la sabiduría humana que por la palabra de Dios, más que por Dios mismo, hermanos. Aquí el centurión, Pablo les estaba diciendo, vamos a detenernos, miren, va a ser muy difícil, va a haber perjuicios, va a haber daños, va a haber pérdidas, a lo mejor hasta personales. Pero el centurión dice que no le hizo caso a Pablo. ¿A quién le hizo caso? El versículo 11 ahí dice, ¿a quién? Le dio más crédito, más credibilidad que a Pablo.
le dio más credibilidad al piloto, al capitán, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. En la lógica humana era lo mejor, ¿sí o no? El piloto es el que sabe, el patrón de la nave es el que sabe. Pero hermanos, Pablo era un siervo de Dios. Era Dios hablando a estas personas. Pero el centurión humanamente le hizo más caso al piloto y al patrón de la nave, que dijeron, no, vamos a seguirle. Y hermanos, nosotros en esto que estamos buscando la dirección de Dios, tenemos que buscar la guianza de Dios, hermanos, y no darle más crédito, más credibilidad a la sabiduría humana, a las personas que a lo mejor te están diciendo, no hombre, pues eso te dicen en la iglesia, o eso dice la Biblia, pero mira, ve la situación que estás viviendo, mira esto, lo lógico sería que hicieras esto, lo lógico es que humanamente es que hagas esto, pero ¿qué si Dios te está guiando a hacer otra cosa? ¿Sí me estoy explicando en esto, hermanos? Debemos de darle más credibilidad y confiar en quién, hermanos, en Dios, para tomar decisiones en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hermanos. Y mire el versículo 21, Pablo no se iba a quedar con eso. Había antes un anuncio que decía, te lo dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un anuncio en la tele. No me acuerdo de qué era, pero se me vino a la mente ahorita, que decía, te lo dije, o lo cantaba, te lo dije, o algo así. No me acuerdo. Pero sí había un anuncio, ¿verdad? ¿O no? De que te lo dije. Bueno, Pablo, él lo hizo antes. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía, o sea, ya había pasado todo la tempestad, o sea, lo enfrentaron. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, te lo dije. De ahí sacaron yo creo el anuncio. No es cierto. Pero fíjese, se los dije, estaba diciendo Pablo, no me hicieron caso. Y a veces así, hermanos, nosotros como cristianos estamos enfrentando esas situaciones y Dios nos está viendo. Te lo dije. Pero mira, a veces somos bien tercos y necios cuando Dios nos está dando una dirección, hermanos, y que a veces decimos, Señor, una señal, y Dios te está hablando, y otra señal, Señor, y queremos, ¿verdad? Más y más. Y hermanos, Dios nos dice, te lo dije, no me hiciste caso. Porque le damos más credibilidad a la vecina, a la amiga. No, es que es mi amiga, ella me quiere tanto y me va a aconsejar lo que necesito. ¿Quién mejor nos conoce? ¿Quién mejor sabe lo que vas a enfrentar que Dios, hermano? Entonces, cuán importante es oír el consejo de Dios para poder enfrentar lo que venga, lo que vayamos a atravesar por este año 2023, hermano. Necesitamos la dirección de Dios. Que no sean las olas las que te dirijan, ¿verdad? Las situaciones, hablando metafóricamente, que no sean las olas las que te guíen, que no sean las circunstancias que te guíen. No, es que está pasando esto y tengo que hacer algo y te mueves y haces y deshaces cuando no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te estás guiando por las circunstancias, porque te dejas guiar por los problemas. Te dejas guiar por las necesidades, hermano. No, es que necesito esto, lo lógico, lo humano, lo que hizo mi papá cuando sucedió esto, lo que hizo fulanito, mi amigo, mi vecino, fue esto, y pues yo lo voy a hacer. Y a veces nos dejamos guiar por las
necesidades, hermanos, más que por la guianza de Dios, por la palabra de Dios. Y nos va a decir el Señor como Pablo les dijo, te lo dije. No me hiciste caso. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por eso. Y en este año, hermano, necesitamos ser dirigidos, ser guiados por la voz de Dios. No manejes tu barco solo. No seas tú ahí, no, es que yo voy más seguro si agarro yo el timón, si tengo yo la dirección de este barco. Hermano, no manejes solo tu barco, menos en la tormenta, menos en los momentos de mucha felicidad, de mucha abundancia, hermanos. Siempre es mejor ir de la mano de Dios, ser dirigidos por Dios, ser guiados por Dios. Amén. La dirección de Dios la vamos a encontrar principalmente, hermanos, en su palabra, en la palabra de Dios. Aquí encontramos la dirección que tú necesitas, hermano, para todo caso, para todo evento en tu vida. En la palabra de Dios está la dirección de Dios. Lo vas a encontrar en la oración con Dios. Lo vas a encontrar escuchando atentamente las predicaciones. Porque a veces Dios nos está hablando en la predicación y no sé, tú estás pidiéndole a Dios, Señor, háblame, Señor, en esta situación. Y luego vienes a la iglesia y estás con el celular y estás allá pensando en qué vamos a cenar ahorita. Ay, Señor, pero guíame. Y Dios te está hablando en la predicación, pero ya estás tú allá, ido. Y Dios te está hablando. Te lo estoy diciendo, pero luego te va a decir, te lo dije. Y tú vas a decir, ¿cuándo, Señor? Pues el jueves ahí en la predicación, pero estabas pensando en los dogos, en los frijolitos con queso y tortillas de harina, el café. Pero te lo dije, ¿verdad? Va a decir Dios. Entonces, cuán importante es, hermanos, escuchar el consejo de Dios y no dejarnos llevar por la sabiduría humana, por la lógica humana, hermanos. Amén. Porque nuestro barco necesita la guianza de Dios. Pero necesitamos llevarlo a la práctica cuando estamos ahí en esos momentos, hermanos. Cuando estás ahí en esos momentos difíciles, complicados, ay, que los hemos pasado, y Señor, a veces sientes ya que vas a caer en desesperarte, pero estás orando en Dios, estás confiando en Dios, que Dios te va a guiar qué hacer, cómo hacerle. Y luego, a mí me maravilla mucho esto de Dios, porque siempre es así como que me estoy ahogando en la tormenta, en una situación, un problema que estamos pasando, y Señor, haz algo, interven, y parece que nada, pero y sigue la tormenta, ¿verdad? La situación ahí complicada, Señor, y nosotros ahí ahogándonos así. Luego Dios nomás dice, haz esto, y lo haces, y así como que ¡pum! Se resolvió, se calmó toda esa tormenta, y nosotros así que, ay, Señor, qué tremendo eres. Porque esa es la guianza, la dirección de Dios, hermano. Y tenemos que ser guiados y dirigidos por Dios. Aún en los detalles que más que a lo mejor para algunos serían ridículos, pero que para ti son tormentas. Y Dios te va a dar dirección así de que, mira, compra eso y haz esto, y se va a resolver. Estoy dando por algo que nosotros pasamos, y que Dios nos guió, haz esto, compra esto y haz esto, y se hizo todo en ese mismo día. O sea, pero son a veces la dirección que Dios te da a la situación, pero estás ahí buscando, orando a Dios para que el Señor te guíe, hermanos. Y necesitamos en este año la guianza de Dios. Nuestro barco necesita ser guiado por Dios. Ya el año está coronado, como dice el Salmo, con las bendiciones de Dios. Pero necesitamos su guianza. Número 2, ¿qué necesita nuestro barco? La primera fue dirección. La segunda, nuestro barco necesita anclas.
Nuestro barco necesita anclas. Eso lo necesitamos, hermano. Mire, el ancla, ¿sí sabe usted cuál es? Ese instrumento de hierro que está formado por una barra y luego salen así como que dos brazos, ¿sí los han visto? Y ya va una cadena ahí para sujetarlo. Esa ancla, hermanos, la avientan, se aferra al fondo del mar e impide que el barco pueda ser arrastrado a la deriva, o sea, que el barco pierda el rumbo, sea incontrolable. Entonces, el ancla es ese instrumento que avientan al mar, que los traen los barcos y el barco permanece firme, o sea, puede estar el viento, lo que venga, pero el barco está firme porque han sido echadas esas anclas. Y son pesadísimas, unas son grandísimas, dependiendo del barco. Dicen que hay barcos grandes que necesitan hasta 3 anclas, pesadísimas, ¿verdad? Las avientan hacia el mar y se aferran y el barco está seguro, firme. Entonces, nosotros necesitamos anclas en nuestra vida, hermanos. Si somos barcos pequeños, pues a lo mejor menos anclas. Si somos grandes, las dimensiones que tengamos, pero necesitamos anclas en nuestra vida. Y mire, la primera ancla que necesitamos, quiero que lo aprendamos con esta misma historia del apóstol Pablo del capítulo 27, pero en el versículo 23 en adelante les voy a leer. La primera ancla que necesita nuestro barco es esta, hermanos. Mire, vamos a leer el versículo 23. Dice, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Todos estaban escandalizados, imagínense, en el barco con tremenda tempestad, vientos. Dicen que no se veían estrellas, nada, hermanos. Estaba la tempestad fuertísimo. Pero Pablo tenía esta ancla en su vida, hermanos, hablando metafóricamente, ¿verdad? Y esta ancla la necesitamos usted y yo. Es tener relación con Dios y confiar en Él. Pablo dice aquí, en el versículo que leímos 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esa ancla que usted y yo necesitamos es tener una relación con nuestro Dios, hermano, para que nuestra vida esté segura, como ese barco cuando echan el ancla, el barco se queda firme, fijo. Así usted y yo, nuestra vida, para no ser, no andar a la deriva sin saber qué hacer, ¿verdad? Perdido en el mar, porque así andaría un barco, perdido en el mar, sin anclas. Pero así muchos cristianos andan, ¿por qué? Porque no tienen una relación con Dios. ¿Cómo vamos a recibir la guianza de Dios si no tenemos una relación con Dios? Si no tenemos una comunión con Dios, si no platicamos con Dios, si no le pedimos dirección a nuestro Dios, hermano. Necesitamos tener una relación personal con nuestro Dios. Todo el tiempo. No nada más cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando hay bendiciones, necesitamos tener relación con Dios. Pablo la tenía, por eso recibió dirección, recibió palabra de Dios de este ángel, hermano. Dios te va a dar palabras en medio de la tempestad, en medio del no saber qué hacer. Dios te va a dar palabra. Dios te va a dar dirección, pero tenemos que tener una relación con Dios, hablar, escucharlo a Él, hermanos, y confiar en Él. Cuán importante es confiar en Dios. Dios tenía esa relación con Dios, pero Dios aquí mismo lo instruyó y le dijo, no temas, Pablo. A lo mejor Pablo tenía también, pues, temor,
miedecito, imagínense, en la tempestad que se encontraban. Pero Dios le dice, no temas, no va a pasar nada. Ni un solo va a perecer de los que vienen contigo. Y Pablo, hermanos, él confiaba en Dios, y aunque estaba la tempestad, estaba el aire, el viento, la situación bien complicada, pero si Dios le dijo a Pablo, no van a perecer, dijo Pablo, yo confío en Dios, yo le creo a Dios. Y es lo que el ancla que usted y yo necesitamos, hermano, en este año, tener una relación con Dios y confiar en Dios. Ese es un ancla segura que tenemos que tener para que nuestra vida esté firme, esté segura como ese barco y que no se vaya a la deriva, que no andemos incontrolables, porque luego las situaciones nos ponen incontrolables, ¿verdad? Nos descontrolamos. ¿Sí o no? ¿O no les ha pasado? ¿O nomás a mí? Soy bien pecadora. Pero esos vientos, esas tempestades, a veces te quieren llevar a la deriva, hermanos. Cuán necesario es tener esta ancla firme en tu vida, que es, ¿cuál es? La relación con Dios y confianza en Dios. Eso va a hacer que tu barco no ande a la deriva. Si tú tienes una relación con Dios, hermano, así está la tempestad, así están las circunstancias, tú vas a poder disfrutar de la paz de Dios, de la guianza de Dios, porque estás confiando y esperando en Dios. Amén. Al hablar de la confianza es porque Dios nos ha instruido a través de su palabra, porque tenemos promesas en ella, tenemos instrucciones. Pablo tenía esa relación con Dios, Dios le dio una palabra y le dijo, nadie va a perecer, y él confió en Dios. Entonces nosotros confiamos en Dios porque tenemos sus instrucciones en su palabra y tenemos sus promesas en su palabra. Entonces, usa esa ancla, hermano. Usa esa ancla. Ten una relación con Dios. Cuando estés ahí, hermanas, lavando trastes, trapeando, haciendo, tú platicando con Dios, escuchando palabra de Dios, teniendo relación con Dios. Cuando estás escuchando otra vez la predicación, a lo mejor se te pasó algo, ay, Dios te ministra otra vez con el texto de otra manera, y estás ahí en una relación con Dios y confiando en lo que Él ha dicho, hermanos. Confiando en Dios es estar seguro, es estar con esperanza, es estar firme. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que andan así, ¿verdad? Un día lo ve usted a todo, ¿verdad? No, hombre, anda con todo el hermano. Pero luego ya, no sé, al otro domingo ya viene todo. Bueno, si es que viene, ¿cómo viene? No, hermano, ya no tengo ganas de esto. No, ya no quiero servir a Dios. No, es que ya, como que necesito un descanso. Y empezamos con cosas. ¿Por qué? Porque nuestro barco anda a la deriva. ¿Por qué? Porque no tenemos esa ancla que es relación con Dios y confiar en Dios. Entonces, ¿qué ancla necesita nuestro barco? ¿Qué ancla? Ok. Recuerde, nuestro barco, nuestra vida necesita dos cosas: dirección y ancla. Ya vimos dirección, estamos viendo anclas. ¿Qué ancla nos enseña aquí este pasaje de Pablo? Pues la primera ancla que necesita nuestra vida es relación con Dios y confiar en Dios. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Para no andar a la deriva. Acuérdense que el ancla hace que el barco esté firme, que no ande incontrolable. Cuando te sientas así como que te quieres descontrolar, métete a la recámara, al baño y ponte a orar. Ponte a leer la palabra, ponte a hablar con Dios, hermano. Amén.
Entonces, el ancla que necesitamos es tener relación con Dios y confiar en Dios. Una segunda ancla, porque somos un barco grande. Una segunda ancla, vamos al versículo 25 otra vez. Dice, por tanto, oh varones, tened, y ahí está la otra. ¿Tened qué? ¿Cuántos tienen buen ánimo? Así le hicieron los hermanos para los que están aquí. ¿Cuántos tienen buen ánimo? Miren, hermanos, Pablo les decía, en medio de la tempestad, en medio de lo que iba pasando el barco, Pablo les dice, tengan buen ánimo. ¿Pero por qué? ¿Qué va a hacer que tengas buen ánimo? Pues la primera ancla. Mira, si no tienes relación con Dios y no confías en Dios, no vas a tener buen ánimo. Esta ancla la necesitamos, buen ánimo. En medio de este inmenso mar, en medio de este año que vamos a enfrentar, necesitamos tener ¿qué? Buen ánimo. Esa ancla para no andar a la deriva, hermanos. Buen ánimo. Y aquí esta palabra ánimo en el griego significa alegrarse. Alegrarse, estar gozoso porque podemos clamar a Dios, hermanos, por su ayuda en medio de esos momentos difíciles y recibir de Él la fortaleza, la gracia para seguir adelante, hermanos. Mire, el buen ánimo se pierde al poner mi mirada y fe en otra cosa o persona que no es Dios. Y lo puse aquí porque a mí me pasó. Se pierde el ánimo de hacer, se pierde el ánimo de servir, de crear, a lo mejor en el área que tú estás sirviendo en Dios, y pierdes el ánimo, o sea, ¿para qué? ¿No les ha pasado a los que sirven a Dios en algún área de la iglesia? No sé, por ejemplo, Manuel y Tiara, ¿para qué si los chamacos son bien tremendos? Que salga. Fluye. O el pastor, ¿verdad? No. Empezando con mi esposa, ¿cómo quieren que tenga buen ánimo? La esposa del pastor. Soy yo, ¿verdad? Pero miren, hermanos, el buen ánimo se pierde cuando uno pone su mirada, o sea, su confianza en la gente, en las personas, hermanos. Y eso te detiene y no avanzas. Eso se pierde, hermanos, cuando enfrentas esos momentos difíciles y que dices, yo esperaba, no sé, estás enfrentando una situación, una necesidad, y dices, no, pues yo esperaba que Manuel me diera dinero. Está viendo cómo estoy y no me dio nada. O no, yo esperaba que la hermana Lucy me hablara, pero no me habló. Y ya estamos todos ahí. O estás sirviendo a Dios y dices, no, pues organicé esto, hice el otro y ni vinieron. Que organizamos un evento de mujeres y ahí estás repartiendo invitaciones y les hablas por teléfono y no sé, inviertes y esto y luego nomás viene la hermana Lucy. Y se pierde a veces el ánimo porque estás poniendo tu mirada en las personas. Y a veces esas cosas se hacen tormentas, vientos, hermanos, que quieren venir a destruir tu barco y tu propósito, tu diseño con el cual Dios te hizo.
Y todo eso lo hablo porque a mí me pasó, ¿verdad? Porque se pierde ese ánimo, esa alegría por servir a Dios, por hacer las cosas, pero porque tú estás poniendo tus expectativas en la gente, en las personas, y ya no te dan ganas de hacer nada. ¿Cuántos les ha pasado eso, hermanos? ¿O cuántos ahorita vienen sin ánimo? ¿Cuántos están ahorita en casa sin ánimo? Pero qué bueno que están escuchando la palabra, ¿verdad? Porque un ancla que necesita nuestro barco es buen ánimo. Y no es algo que, o sea, no es un buen ánimo porque, tengo 20,000 pesos o pasé el examen. No, es un buen ánimo porque estamos teniendo una relación con Dios y estamos confiando en Dios. Por eso podemos tener buen ánimo. Y nuestro barco no va a andar a la deriva de que, no, pues, por ejemplo, los que sirven a Dios y que dicen, no, pues ya no lo voy a hacer porque, ¿cuál resultado? Que no hay nada. Entonces lo dejas de hacer, dejas de servir. Cuando Dios te dio una instrucción, cuando Dios te habló algo específico, y hay que hacerlo. Y con buen ánimo, ¿verdad? Como si... Amén. Porque perder esto, hermanos, perder el buen ánimo te va a detener y no vamos a avanzar. Entonces, ¿quieres avanzar? ¿Quieres seguir adelante? Pues primero es tener la relación con Dios, confiar en Él para tener buen ánimo, ¿ok? Y la última, versículo 35, el ancla del agradecimiento. Dice el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Cómo a Pablo se le ocurre dar gracias a Dios en medio de la tormenta que estaban enfrentando, hermanos? No sé si ese pan estaba ya mojado, verde, no sé cómo estaba, si era poquito, no sé la situación, pero Pablo estaba dando gracias a Dios. En medio de la tempestad, en medio de lo que él estaba viviendo, él dio gracias a Dios, hermano. Ese pan haya sido poco, haya sido mucho, haya estado como haya estado, pero Pablo estaba dando gracias a Dios. Ser agradecido a Dios en todo momento te hará ver todo lo que Dios te da y no todo lo que no tienes. Lo voy a volver a leer. Ser agradecido a Dios en todo momento te hará ver todo lo que Dios te da y no todo lo que no tienes. Porque estás agradeciendo por lo que tienes y, hoy tengo mucho. Pero cuando no eres agradecido, pues no, vas a decir, no tengo nada. No tengo nada. Pero cuando eres agradecido, dices, Dios, gracias por la vida. Señor, gracias por la salud. Porque miren, a veces decimos, no, yo no tengo ánimo porque inicié el año y con los mismos zapatos. No, más las mujeres, ¿verdad? No, inicié el año y ni el vestido que quería me regaló mi marido. No. Pero si eres agradecido vas a decir, ay, pero no tengo los zapatos, Señor, pero gracias Dios porque tengo los pies, que mejor. Gracias, Señor. No tengo el vestido, a lo mejor fulanito, pero Señor, gracias porque tengo vida, sí tengo ropa, pero en su momento, Señor, gracias. A veces decimos, no, el carro, esto, tantas cosas, pero cuando eres agradecido, hermanos, te das cuenta de todo lo que tienes, que es mucho más de lo que necesitamos, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos para que tu barco no ande a la deriva,
tienes que usar esta ancla, hermanos, el agradecimiento. Cuando quieras ahí descontrolarte por alguna situación, comienza a darle gracias a Dios. Sea agradecido. Señor, gracias por el trabajo que me das. Gracias por el sueldo que tengo, Señor. Gracias por esto que estoy ganando. Porque a veces a lo mejor se descontrolan porque el sueldo no alcanza, eso. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias por el trabajo, gracias por mi jefe, gracias por esto, Señor. Comenzar a ser agradecidos. A veces no vemos esas cosas por las cuales agradecer, y más cuando estamos con una actitud de que no me has dado lo que te pedí, Señor. Entonces, hermanos, aprendamos esa otra ancla, ser agradecidos, para que nuestro barco no ande a la deriva. Entonces, las 3 anclas que necesitamos: tener relación con Dios, confiar en Él, tener buen ánimo y ser agradecidos. Si usas esas anclas, hermanos, tu barco no va a andar a la deriva. Amén. ¿Por qué? Porque este año ya está coronado con las bendiciones de Dios. Dice el Salmo 65:11, tú coronas el año con tus bienes. Este año está bendecido por Dios, hermano. Y dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todo va a ser para bendición, hermano. Pero necesitamos la dirección de Dios y tener anclas en nuestra vida. Amén. Entonces, sin Dios, concluyendo, hermanos, sin Dios somos conducidos como una nave que es sacudido por las olas. Sin Dios no vas a tener dirección, propósito, porque no hay nada que pueda dirigir tu vida mejor que Dios. Con Dios nunca estarás solo. Siempre tendrás dirección, siempre tendrás esperanza, siempre tendrás seguridad, siempre tendrás fe, pero sobre todo, hermano, vas a gozar y a disfrutar de las bendiciones de Dios con las cuales Él ha cercado este año 2023. Amén. Así que vamos a orar. Yo te invito a que oremos en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por esta palabra que Dios ha hablado como iglesia. Dios me hablaba esto: hay muchos barcos, muchas vidas que andan a la deriva. Que andan a la deriva, no saben qué dirección, no saben qué hacer, qué decisiones tomar. Pues Dios hoy te ha hablado esta palabra, hermanos, porque Él quiere dirigirte, porque Él quiere que tu barco llegue seguro al puerto, que tu vida llegue en lo terrenal, pues cumplir los propósitos de Dios, pero en lo eterno, que lleguemos, hermanos, a la presencia de Dios. Muchas cosas te van a querer desviar de Dios, pero Dios quiere dirigir tus pasos. Porque muchas decisiones te van a alejar de Dios, pero Dios quiere dirigir tu barco para que llegues seguro a los propósitos de Dios, a las cosas de Dios y a una eternidad con Él, hermano. Así que necesitamos la dirección de Dios, necesitamos esa comunión con Dios, ese ánimo. Y yo te invito, hermano, que si tú has perdido el ánimo, si vienes como veíamos ese barco a duras penas, yo te invito a que esta noche oremos, vayamos a Dios y le digamos lo que hay en nuestro corazón. Le digamos: Señor, yo sé que este año está bendecido por ti, pero Señor, perdóname porque no me he dejado guiar por ti. Perdóname porque no he sido agradecido. Señor, vengo sin ganas, no tengo ganas, Señor, de seguir adelante. Díselo a Dios, pero dile: Señor, voy a continuar. Necesito de ti, Señor. Y yo les invito, hermanos, que doblemos nuestras rodillas, si quieres ahí en tu lugar o si quieres venir aquí al frente, pero que lo hagamos, porque miren, Dios no habla esta palabra nada más porque sí. Dios no es ocioso. Dios habla una palabra y es porque está sucediendo. Es porque hay barcos, hay vidas que andan a la deriva, que están perdidos, que se han dejado llevar por las olas, que se han dejado llevar por los vientos, por las circunstancias, y están cada vez más lejos del puerto seguro, que están más lejos de Dios,
Cada día, hermanos, necesitamos la dirección de Dios. Necesitas la fortaleza, la gracia de Dios, el ánimo para continuar y recibir la dirección de Dios en todas las cosas. Amén. Así que vamos a orar. Yo te invito a que nos hinquemos ahí en tu lugar, los que están en casa, que oremos a Dios con toda reverencia, que hables con Dios esta noche. Amén. Que le digas: Señor, mi barca a lo mejor hasta se está hundiendo. Siento que me estoy hundiendo, pero exprésale hoy a Dios, dile: Señor, yo voy a echar esa ancla de confiar en ti. Voy a anclar, que mi barca esté firme, voy a confiar en ti. Amén. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Lo que mi barco necesita, lo que mi vida necesita. Dile, hermano, que hoy lo necesitas a Él. Dile: Señor, reconozco que este año está lleno de tus bendiciones, pero reconozco que te necesito, Señor. Sin tu dirección, mi barco no va a llegar a puerto seguro. Sin tu dirección, mi barco va a perder rumbo, Señor. Dios, yo sé que hay muchos creyentes que están perdiendo rumbo por poner su mirada, su confianza en otras cosas, en otras personas. Hermano, no dejes que tu barco se inunde, no dejes que tu barco ande a la deriva, sin ánimo, sin esperanza. Hoy Dios te está hablando a ti, hermano, hermana. Hoy Dios te está hablando a tu vida, que necesitamos ser dirigidos por Dios. Dios te ha estado hablando, te está dando instrucciones, pero no le has hecho caso. Dios dice que hay personas a las cuales Dios les ha estado hablando a través de su palabra, de predicaciones, y no le has hecho caso. No esperes a que llegue el momento en el que Dios te diga: te lo dije, yo te lo advertí, te instruí antes de que pasara esta tragedia. Dios está hablando que hay barcos que están perdiendo ese rumbo, que no están escuchando la dirección de Dios. Familias que se están perdiendo por no escuchar la dirección de Dios, por no hacer caso a los principios de Dios. Hay vidas que se están alejando cada día más de Dios porque no estás escuchando la dirección, las instrucciones de Dios, hermano, hermana. Atiende a la voz de Dios, atiende a la voz de Dios, atiende a la voz de Dios, hermano, hermana. Siervo de Dios que está sirviendo al Señor, atiende a la voz del Señor, las instrucciones de Dios. Él quiere dirigir tu barca. Él quiere llevarte a que cumplas el propósito con el cual te hizo, con el cual te llamó. Él quiere que hagas aquello para lo cual fuiste creado, hecho. Pídele perdón a Dios, hermano, si te has alejado de Él, de su dirección. Si tú sabes que no has seguido las instrucciones, la dirección de Dios, tu barca está arruinada, tu barca se está alejando del puerto seguro porque no has obedecido las instrucciones de Dios. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, este año yo quiero tus bendiciones. Dirígeme a tu voluntad, a lo que tú quieres que yo haga, a tomar decisiones sabias, y exponle a lo mejor la situación en la cual necesitas la guianza de Dios de manera específica. Dile: Señor, tengo esta situación, ¿qué hago, Dios? No voy a hacer nada hasta que tú me digas qué hacer, Señor. Yo dependo de ti, Padre.
Dile, yo quiero depender de ti, Señor. Hermano, tira esa ancla y dile, Señor, confío en ti. Mi barca no va a andar a la deriva. Yo quiero tener esa relación contigo. Yo quiero confiar en ti, Señor. He perdido la esperanza. Dile, Dios, lléname de tu presencia. Quiero vivir con buen ánimo. Quiero vivir gozoso, alegre. Disfrutar la vida que tú me has dado, Señor. Disfrutar el trabajo que me has dado. Disfrutar la casa que me has dado. Disfrutar la familia que me has dado. Disfrutar el área de servicio en la que me has puesto. Disfrutar lo que estoy haciendo para ti, Señor. Y que lo haga con buen ánimo, con gozo, con alegría, Señor. ¿Cuántos han perdido el buen ánimo, Dios? Porque te hemos perdido de vista, Señor. Perdónanos, Señor. Hay personas que han perdido ese buen ánimo. Hay personas desanimadas. Pero estás desanimado porque has puesto tu mirada en cosas y personas y no en Dios. Hoy derrama ese corazón delante de Dios y dile, Señor, que tenga buen ánimo, Dios, que pueda ser a un hijo tuyo agradecido también, Señor. Agradecido con todo lo que tengo, Señor. Y no estar viendo lo que no tengo, sino ser agradecido. Y comienza a darle gracias, hermano, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias por tu vida y le, Señor, gracias por la vida. Gracias por el privilegio de ser hijo tuyo, Señor. Gracias, gracias por la salvación tan grande que me has dado. Hay tanto que agradecer, hermano. Agradécele a Dios por lo que tienes, por lo que te permite hacer. ¿Cuántos quisieran hacer eso y no lo hacen porque no pueden? Dile, Señor, gracias. Dale gracias a Dios por el área de servicio en la que estás, hermano, en la iglesia. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu trabajo que tienes. A lo mejor que te has quejado tanto, pero Dios te lo ha dado. Dile, Dios, gracias. Gracias, Señor, por la familia que tú me has dado. Dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas. Dale gracias a Dios, hermano, por la familia que Dios te ha puesto. Dale gracias a Dios hasta por esa casa que Dios te ha dado, porque es lo que tú necesitabas. Dile, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, cuán bueno has sido. Tú nos has hecho mucho bien, Señor. Tú nos has hecho mucho bien, Señor. Ayúdanos que todo lo que enfrentemos este año, en lo personal, como iglesia, podamos salir triunfantes, sin andar a la deriva, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a disfrutar de tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, te agradecemos. Te agradecemos, te agradecemos. Dale gracias a Dios, hermano. Gracias, Señor, gracias. Bendito tú eres, bendito es tu nombre, Señor.